sobre todo a la Federación Iberoamericana de Abogados, al estado de Veracruz, que es mi estado también, natal. Y antes que nada, pues, un gran abrazo. Voy a tratar de... si se puede ir, lo voy a decir más abajo. Claro, adelante. Se lo van a dar ahorita el micrófono. En nivel académico tenemos la carrera de la licenciatura en Derecho y Criminología por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Tengo una maestría en Comportamiento Criminal y Delincuencial de Aguascalientes, una pasantía en el Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de Colombia en el área de homicidios. También tenemos una especialización que tomé en España con respecto a la seguridad integral. Vamos a tocar un tema un poquito muy interesante, que lo hemos visto mucho en las películas, pero lo vamos a aterrizar a un tema que viene siendo muy importante en lo que es prevención e investigación del delito, sobre todo aquí en México. Y a mí me gusta con esta frase de que México tan lejos de la ciencia y tan cerca de la casa de los famosos. Mientras Colombia se encontraba hace tiempo en esa casa de un homicidio multiserial que acaba de morir precisamente hace poco, Alfredo Garavito Cubillos, alias La Bestia, el cual tuvo en su haber más de 200 niños que se le pudieron capitalizar en su muerte. ¿Qué pasó con el Estado colombiano? Que hubo presión por diversos grupos internacionales y le piden que tome acciones. Colombia manda a Aldebarán, que es un investigador forense, lo mandan, y también policía ministerial, lo mandan al FBI en Estados Unidos para que aprendiera técnicas con respecto a lo que es la perfilación criminal. Nunca se puso la presentación. Okay. ¿Qué pasa con esto? Con este tipo de herramienta, donde pudieron tener filtración con respecto a... Con este tipo de herramienta, donde pudieron ellos tener ese tipo de filtros, ese tipo de herramienta que le dio para poder dar una perfilación acerca de esta persona, se pudo tener un resultado donde cuando él fue capturado a través de esta herramienta de la perfilación. Sin embargo, en México nos encontrábamos con un fiscal Chapa Besanilla, en el caso de la desaparición de Francisco Ríos Massieu, que a lo mejor algunos se acuerdan, y la mejor herramienta que pudo ocupar en ese momento era la famosa PACA Francisca Cetilla, mejor conocido como la PACA. Ese es el triste antecedente que tenemos en México a nivel internacional con respecto a este tipo de herramienta. Muchas veces la confundimos y la vemos en la tele porque tenemos que diferenciar entre lo que es la criminalística y la criminología. Y como bien platicaba con el maestro Daniel, es un tema donde yo le llamo ciencia ficción forense. Lo que ven en las películas, donde ven el famoso asesino, como en la película El silencio de los inocentes, donde lo estamos viendo. Y en este tipo de herramienta que la estamos aplicando, inclusive vengo llegando ahorita de Zacatecas de la invitación que me dio el maestro Francisco, estuvimos capacitando a la Fiscalía de Zacatecas 3 días a toda la trilogía de investigación. Estuvimos capacitando a Michoacán, inclusive el maestro Adrián, que es el fiscal general, tomó esta maestría, tuve la oportunidad de poder apoyarle y creó esa área de inteligencia criminal. ¿Para qué nos sirve este tipo de ciencia? Pues no es una ciencia que nos va a servir para poder verlo como en las películas. Aquí lo que hacemos es el trabajo de todas las carpetas de investigación y todo el trabajo que vemos en lo que viene siendo las mesas de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información que a veces procesamos en esas mesas de seguridad. Cuando me tocaba estar como fiscal en esas mesas, tenemos el trabajo de la policía ministerial,
tenemos el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, tenemos el trabajo de las fiscalías en las carpetas de investigación. ¿Y dónde termina todo esto? En solamente una reunión. Tenemos que capitalizar toda esa información que tenemos para poder llegar a unas líneas de investigación y prevención del delito. ¿Por qué? Porque a veces la criminalística de campo no nos lleva a poder encontrar una persona que haya sido el responsable. Esto lo ocupamos mucho en lo que viene siendo una autopsia psicológica. Desgraciadamente en México le dieron otro tipo de cuestionamiento. Les pongo un ejemplo. Si nos encontramos ahorita en un lugar, no sé, aquí a las afueras, donde hay un domicilio, que no hay una persona y es abordada por gente de la delincuencia organizada, y esta persona, entran estas dos personas con armas largas y le dicen, bueno, te voy a dar dos opciones, la A y la B. La A es de que le ponen los videos famosos donde ven que están desmembrando a una persona, lo están ejecutando de la manera más brutal posible. Y la segunda es donde le dicen, ¿sabes qué? Te puedes ir de la mejor manera posible y más piadosa. Yo creo que todos escogeríamos la B. ¿Qué pasa con esto? ¿Sabes qué? Nada más toma esta carta, usa ese bolígrafo y escribe una historia donde tú ya no quieres vivir, donde tú ya estás dispuesto a irte de este mundo. Lo vas a poner y una vez que termines, te voy a dar una cuerda, la pones encima del tepanco, te subes a una mesa y te cuelgas. ¿Qué va a pasar cuando lleguen, en este caso, servicios periciales y empieza a hacer un procesamiento del lugar de los hechos? Nos encontraremos con que fue una persona que se quitó la vida totalmente, el nudo corresponde, la caligrafía corresponde, las huellas corresponden, y totalmente, ¿cómo lo vamos a tomar? Como un suicidio. Este tipo de herramientas nos permite, a través de una autopsia psicológica, poder determinar que esta persona realmente fue un homicidio doloso y no tenemos un suicidio. Explicarlo es un poquito complicado, pero el problema es que tenemos que conocer el tema de la criminalística de campo para que un perfilador pueda meterse directamente en una carpeta de investigación. Pero el problema más grave en México, ¿cuál es? Cuando empezamos los operadores del sistema, ¿quiénes fueron los que empezaron a capacitar? Y no me va a mentir, porque aquí está alguien que me capacitó en Poza Rica. Fiscales, jueces y defensa. ¿Dónde quedó el primer respondiente? De la mano de Dios. Todavía tenemos primer respondiente, municipales ya ni quiero hablar. Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, que ahorita pasa a ser Policía Nacional. La Sedena, que no tenían ni la menor idea porque son fuerzas castrenses. Y también otra, la Marina. Y ya no estamos hablando de los agentes y subagentes ejidales. ¿Qué pasa con esto? Para poder mirar un poquito para qué nos sirve esta herramienta. Esta herramienta no va de fantasía. Esta herramienta la hemos aplicado, inclusive la aplicamos en la zona norte con el delito de abigeato. ¿Y por qué dicen el abigeato? Un delito de alto impacto patrimonial. Cuando me tocó capacitar a la Fiscalía de Michoacán, me llamó la atención algo, inclusive el maestro Adrián, porque me dice, oiga, Lic, yo les dije, hagan su perfilación del delito que ustedes quieran. Entonces, cuando estoy viendo los trabajos, y les dije, expónganlo. Y puse el orgullo, que otro era la Guardia Nacional, y cada quien se quiso lucir. Me toca que el fiscal nos da sobre el tema del robo del aguacate y el limón. Entonces a mí se me vino a la cabeza, bueno, ¿de qué está hablando? Yo pensé que iba a hablar directamente de delitos de alto impacto, que es el narcotráfico que está sucediendo allá. Cuando me doy cuenta que el robo de aguacate y el robo de limón, o la extorsión de limón, corresponde a millones y millones de dólares, ni siquiera de pesos, y que eso se basa en la economía, inclusive del país, me doy cuenta de para qué lo estaban usando. Este tipo de herramienta nos permite a través, de algo muy importante, porque ahorita, por ejemplo, que me encontraba en Zacatecas, aquí sí la conozco, pero necesito saber cuál es su política criminal. La política criminal es la que ocupa el Estado
para poder tener el enfrentamiento en contra de la política pública y la política criminal. Les hago una pregunta, ¿será la misma política criminal que aplica Veracruz a la que aplica Nuevo León? ¿A la que aplica Zacatecas? ¿Tamaulipas? Cada una es muy diferente. ¿Para qué nos sirve este tipo de herramienta? Por ejemplo, cuando las delincuencias emigran, como en el caso ahorita que está pasando muy grave en Centroamérica, donde todas estas delincuencias que a través de la política criminal de Nayib Bukele ha estado emigrando, ¿a dónde creen que vienen a aterrizar todos estos delincuentes que están huyendo de la zona del centro? A las delincuencias de aquí, del país, de México. Y esto nos potencializa en este caso que estas delincuencias se nutren de la experiencia de campo que puedan tener ellos. Vámonos a El Salvador, que tienen narcoterrorismo, no tienen terrorismo prácticamente. Ahorita que acabo de estar, aparte de la capacitación, le dimos también a la Interpol de Colombia, la dimos ahorita en enero, y cada vez que voy a Colombia tengo algo que me nutre, y es que me traigo 5 o 6 meses de delitos de allá. Todos los delitos que ven que aplican aquí con respecto a las llamadas telefónicas de extorsión, ese tipo de delitos patrimoniales, son los que vienen aterrizando posteriormente, cuando lo vienen importando. Más allá, cuando tenemos delincuencias que se mueven en el estado de mexicano. Por ejemplo, ahorita que estábamos acá con Olga, nos toca con la Fiscalía de allá de Nuevo León, que nos dicen de un tipo de delito patrimonial con respecto al robo de vehículos. Y entonces empezamos a ver cómo están funcionando. A ti te venden un vehículo, y el vehículo, tú vienes de fuera, porque siempre se lo venden a gente de fuera, y cuando esta persona va a tratar de irse con su vehículo para otro estado, vienen y te detiene una autoridad. Entonces viene este tipo de problema, que es lo que a nosotros nos puede brincar la liebre, como decimos en la Fiscalía. El vehículo tú se lo compraste a 2 personas. Estas 2 personas te lo van a vender, tienen credenciales, la factura te dicen que es original, y cuando tú te das cuenta, porque ya buscaste en el Repube o en la plataforma México, no tiene reporte de robo. Lo sacan del estado y automáticamente en cuanto tú sales del estado, te cae la Guardia Nacional o te cae la ministerial. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que otra persona viene a Nuevo León, donde fue que se vendió el vehículo, y dice, mi carro lo tenía estacionado en mi casa o afuera de mi casa, me fui a Saltillo y cuando yo regreso, el vehículo me lo robaron. Y él va y acredita con otra factura, que es la original, y tiene los mismos números y los mismos números de serie, las mismas identificaciones que la factura que a ti te vendieron. ¿Y qué pasa con esto? Que esta persona va a poder reclamar ese vehículo. Y tú como autoridad, ¿qué puedes hacer? ¿No se lo vas a devolver? Te está acreditando. Sin embargo, ese tipo de robo está totalmente definido, que esas 2 personas, las credenciales son falsas. Y ya no lo han tratado de hacer aquí. Este tipo de herramienta, inclusive lo que le comentaba, que gracias a una revista en la cual escribí el artículo, se está empezando ahorita a formar algo que es una plataforma de modus operandi y firma del delito. Porque aquí vienen los problemas. Yo, por ejemplo, puedo estar de guardia hoy, lunes, hoy es martes, y pasado mañana está otra persona que recibió una denuncia con el mismo modus operandi que yo tuve. Y no permitimos a veces, porque no tenemos tiempo para una reunión, o solamente que tengamos una reunión podremos saber, oye, es que es el mismo tipo de delito que te pasó a ti. Peor aún, me tocó a mí y yo le giré el oficio de investigación a ella. Pero pasado mañana, al otro que le tocó se lo va a girar a otro. No siempre va a coincidir. ¿Y qué va a pasar? Que tenemos 3 o 4 años con ese tipo de delito. Esta plataforma, tenemos una plataforma para qué. ¿El IBIS para qué es? Para huellas. Tenemos una plataforma de vehículos, una plataforma de ADN, una plataforma dactiloscópica, pero no tenemos una plataforma de modus operandi. Para poder saber en este caso, imagínense, ya ni siquiera local, ya la están empezando a implementar en otros estados, pero una plataforma que sea a nivel nacional. ¿Por qué? Porque las delincuencias pasa el efecto como las cucarachas. ¿Qué pasa cuando echamos insecticida en la cocina? Se van corriendo para la sala y se traen con eso todos esos tipos de delitos a otros estados. Un caso, por ejemplo, que podríamos ver allá en Guanajuato cuando pusieron las bombas a los agentes de la policía ministerial. Era algo que era dirigido para ellos totalmente. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El primer respondiente no está preparado.
Hay un dicho que dice que la primera vez la culpa será tuya, pero la segunda ya es mía. ¿Y qué pasa con esto? Que ya tenemos un modo operandi donde están atacando a nuestras autoridades preventivas o investigadoras. ¿Y qué hacemos? Que ya tenemos el modus operandi para poder, en este caso, en esas mesas de seguridad, dar advertencia al primer respondiente. Si estás llegando a un domicilio donde ves que hay cámaras y que te están grabando o que te están esperando, no puedes permitir que en este caso la trilogía de investigación compuesta por quién, fiscal, policía ministerial y policía científica pueda llegar porque no han neutralizado el peligro. Y en este caso perderían hasta la vida todos los tres. Este tipo de herramienta también. El programa metodológico lo implementamos a través de lo que viene siendo una criminalística de campo. Para que se pueda implementar este tipo de herramienta, siempre me dicen, oiga, es que no me puede dar un curso acerca de perfilación criminal. No. Si no conoces lo que es el trabajo del primer respondiente, el trabajo de la criminalística de campo, cómo es el procesamiento del lugar de los hechos y todavía algo peor, legalidad y licitud de todos sus medios de prueba que vas a presentar, muy difícil vas a poder distinguir cuando estás aplicándolo. ¿Por qué? Porque para llegar a esto necesitas comprender victimología, necesitas comprender geografía forense, necesitas comprender muchas cosas que solamente se ven en el lugar de los hechos. Un ejemplo de cómo lo podemos usar de una manera satisfactoria. Yo me encontraba en Tihuatlán, Veracruz. Sí conocen mucho Tihuatlán, aquí no estamos en Zacatecas. Bueno, en esos tiempos era un poquito muy problemático con respecto al robo de vehículos. Se acerca hacia mí el jurídico de la Marina y me dice, nos están pidiendo resultados. Todos los días se están robando vehículos. En ese tiempo todavía no era el sistema penal acusatorio, estábamos en el sistema tradicional. Le digo a Yaret, dame chance, me voy a aventar un clavado. Le hablo a Alma, le hablo a Javier, pásenme todas las investigaciones, no eran carpetas, aquí el despacho. Y con esta herramienta que había ocupado con Jorge Jiménez Serrano en este manual, que él fue con el que pude aprender de este tipo de herramientas, aparte de Brent Turby, empiezo a estudiar y me doy cuenta, en primera, que había un comportamiento muy claro con respecto a este tipo de delito. El primero era la zona geográfica. ¿En dónde estaban robando los vehículos? ¿En dónde creen? Estoy hablando hace tiempo, cuando todavía existía. ¿Puedo hablar sin el desempleador? Tenían un BORA, horarios, muy claros estaban los horarios. Inclusive les quiero decir que hasta ellos tenían sus días libres y sus horas de comida.
y eso te dabas cuenta a través de la carpeta de investigación. Nos vamos más allá, cómo ellos lo podían abordar, y esa era la firma. La firma era muy característica porque los chamacos se llevaban a estas personas a un lugar descampado y los dejaban desnudos. ¿Por qué cree que los dejaban desnudos? La clave. ¿Qué pasa si se mueven rápido y piden auxilio? Los aborda seguridad pública. Los otros, los militares, los metían debajo de un tubo que estaba ahí por donde está antes de entrar a la Flores Magón, que es el municipio, bueno, la colonia, y los dejaban ahí y les decían cuenta hasta 1000. ¿Para qué? Para que pudieran tener suficiente tiempo para escapar. Cuando ya tenemos todo esto armado, completamente ya tenemos horarios, días y modus operandi y la firma. Entonces, aquí tienes el resultado. ¿Qué pasa con ellos? Desgraciadamente, la Marina en esos tiempos traían camionetas que eran incautadas, totolas, como les decimos, camionetas que no traían tanta velocidad, pero se les escaparon los chicos del Borja. ¿Y qué pasa con esto? Efecto cucaracha. Se van para Álamo y ya me quito la boca. Este tipo de cuestionamiento que tenemos con esta herramienta, que es una herramienta real, pero para poder ser real, tenemos que tener el conocimiento. Alguien que todos me dicen, es que la criminología es de psicólogos. La psicología forense se ocupa en la etapa de ejecución de sentencias para ver cómo es que lo vamos a reincorporar nuevamente a este renglón torcido de Dios a la sociedad. Pero aquí lo vamos a ocupar en un plano existencial, lo vamos a ocupar en algo realista. No podríamos pedirle también a cada fiscal ya que haga un modus operandi y una firma, porque sería cargarle más el café con tanta carga de trabajo que tenemos. Pero se puede tener una perfilación a través de un perfilador que se puede dar esas vueltas a ver esas carpetas y a ver todo este tipo de modus operandi. ¿Qué nos permite con esto? Pues es algo delicado hasta que lo pueda decir, pero una herramienta en la cual nosotros sabemos cuando están actuando otro tipo de delincuentes que vienen de nuestro estado o viceversa. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de delitos patrimoniales, ¿qué es lo que pasa? Te hablan y te dicen, te ganaste el IETA. ¿Cuándo fue que te ganaste el IETA? Hace 10, 20 años. La gente va cambiando. Y más peor aún, que están usando otro tipo de herramienta que se llama inteligencia artificial. Y esto es una cuestión muy delicada. Antes te hablaban y te decían, ¿sabes qué? Aquí tenemos a tu hija secuestrada. Y cualquier mujer que pegara detrás un grito, porque ya te tenían perfilada a través de las redes sociales y todo lo que nosotros hacemos. Y tú te sacabas de onda y pensabas y ya estabas depositando. Imagínense ahora con esta herramienta que es la inteligencia artificial, donde yo puedo traer mi celular, solamente lo puedo poner aquí, me la acerca. Hola, buenas tardes, fíjese que soy de Nuevo León y ando buscando aquí para el centro de Monterrey. ¿Por dónde se encuentra? Y ahí empieza a hablar. ¿Y qué estoy haciendo? Grabando. ¿Para qué creen que estoy grabando? Para usar una aplicación donde voy a duplicar su voz y la voy a usar. Entonces, peor aún, porque ahora no solamente te voy a decir dónde está tu hija, sino que tu hija va a interactuar contigo. Y vas a hacer hasta lo imposible por tratar de recuperarla. Peor aún, hay casos donde la misma delincuencia, por eso vemos todo ese tipo de delincuencia, la delincuencia ahora no basta más que si tienen hijas o tienen hermanas, tener mucho cuidado cuando estamos tomando lo de las fotos. No basta con que te tomen tu cara y usen un programa para poder pegársela a cualquiera de los 1000 videos que puedan tener en las redes de Pornhub o cualquier otra con las mismas características y después se te esté extorsionando. Esta herramienta, como le vuelvo a repetir, no la vemos como la ciencia ficción. No vamos a hablar de psicología, sí se ocupa, ahorita porque como vengo de dar clases no es lo mismo que dar una conferencia, se los comento. Pero ahorita que estuvimos con las especializadas allá en Zacatecas y empezamos a hablar de este tipo de herramienta aplicada en el contexto de lo que viene siendo los agresores sexuales, muchos se dieron cuenta de esa cuestión de que sí, efectivamente yo tengo este tipo de delito, yo tengo pero nunca tuvieron la interconexión. Y cuando lo estamos ocupando también en otras cuestiones, en delitos de alto impacto, pues nos funciona.
Por ejemplo, lo que estamos platicando del abigeato. ¿Qué pasa en la zona norte? ¿Alguien conoce para Tantoyuca, lo que viene siendo Zulama y todo esto? El abigeato es una gran, te digo, porque soy ganadero también, mi padre tiene ganado. Es un gran delito que nos pega, ¿por qué? Porque te pega la veterinaria, te pega el vaquero, te pega el transportista, te pega a todo. Y este tipo de delincuencia es muy específica. Y decimos, ¿pueden ser organizaciones delincuenciales? Sí, y también bandas criminales. Una organización delincuencial se delimita, si conocen, por ejemplo, allá, cuando están en Osulama, que han habido robos de panzonas, así se llaman esos vehículos que ven que traen mucho ganado, y que ellos sí están autorizados para poder viajar desde el extremo a extremo, día y noche, y hacen este tipo de robo. A través de esta perfilación, ¿qué se hace? Oye, espérame, tú ganadero, ya te robaron 75 cabezas de ganado, esa vez que te pegaron, pues ya sabes qué tienes que hacer. Cuando son la época navideña y hacemos los pagos de aguinaldos, las empresas, ¿qué le piden a la policía? Que te acompañen hasta el banco para que lo lleven. Si tú ganadero vas a hacer ese transporte, ese trasvase de ganado, pídele a la Secretaría de Seguridad Pública para que tengan el control cuando tú lo vayas a hacer. El problema de Tantoyuca era muy diferente al que teníamos en Osulama. Tantoyuca había el despele de ganado, que lo hacían en los potreros. ¿Qué hacemos con esto? Nos damos cuenta que se comercializa la carne en las carnicerías, y cuando vamos nosotros ya con el sector salud para poder ver cómo es posible que mataron 2 cabezas de ganado y 25 carnicerías están llenas, y empezar a ver el acopio de la carne, cambia la delincuencia. Y ahora ¿dónde creen que están comercializando esa carne? En taquerías, en restaurantes, e inclusive con el servicio de que te lo llevan directamente a tu casa. Y con este tipo de herramienta entonces empezamos a ver este tipo de control. Pánuco, Veracruz es muy diferente, porque Pánuco tenemos la colindancia con Tamaulipas, San Luis Potosí y con el estado de Hidalgo, y lo hacían el trasvase a través de los ríos con los chalones. ¿Y por qué lo hacían de este modo? ¿Por qué? Porque seguridad pública de nuestro estado, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta nuestro estado. Lo pasas del otro lado y totalmente está bajo control de él. Entonces, con este tipo de herramienta que nos permite Guardia Nacional, que tú tienes el poder de poder entrar a cualquiera de los estados, implementalo, y ya con esto tenemos el control de este tipo de robo. Entonces, es muy importante cuando estamos aplicándolo que se conozcan todo lo que viene siendo una criminalística de campo, un procesamiento en lugar de los hechos, y sobre todo las herramientas del modus operandi. Este es el modus operandi. Esta es una solicitud que le pedimos a plataforma hace 2 años con respecto, cuando estaba dando una clase a una Universidad de Durango. Me pregunta una chiquilla, una pregunta que nunca pensé que me la fueran a hacer: ¿cuántas fiscalías tienen este tipo de herramienta? Le giramos estos oficios a través del portal de transparencia. Como yo en la Fiscalía Regional manejaba lo de transparencia, conocía muy bien cómo poder hacer esto, y me doy cuenta que de todas las fiscalías, ninguna lo estaba manejando. Inclusive la Fiscalía General de la República me negó la información, tuve que irme al recurso, porque pensaban que le estaba preguntando lo de la PACA, yo creo. Y nos da que no tenían. Entonces, estos son los tipos de perfilación que hay. Este es el del FBI. ¿Se acuerdan cuando vieron las películas donde salía los que iban a investigar a los criminales, a lo que eran a Charles Mason y a todo este tipo de criminales, a Pogo el payaso, a Dahmer? Bueno, este es el tipo de herramienta que ellos ocupan. Pero la herramienta, que es la que estamos ocupando aquí ahorita en el contexto real, es esta, el VA, que esta fue por Brent Turbin. Y estas son evidencias físicas como huellas, sangre, que pueden dar información, un análisis biológico de tóxicos. Todo este tipo de herramienta es lo que nos permite hacer este control de supervisión. Y este es el que precisamente les explicaba a las chicas de allá de Zacatecas, porque pues ellas son especializadas en delitos sexuales, y esta es la que se ocupa totalmente en lo que viene siendo los delitos sexuales. Pero ya.